La cantidad de crímenes que han quedado sin resolver en todo el mundo es asombrosa, y cada año se suman cientos más a esa lista. Algunos de estos misterios finalmente se resuelven años después, cuando surge nueva información, pero otros carecen de testigos y pistas, y probablemente nunca se resolverán. Donald Frazier, quien en 1933 era el dueño del Hotel Racehorse en Christchurch, Nueva Zelanda, no era para nada un dueño de hotel común y corriente, según la mayoría de las personas que se hospedaron ahí. Parecía molesto por su presencia, y quienes lo conocían sabían que su mal carácter a menudo lo volvía violento. Uno de sus trabajos anteriores en el ferrocarril terminó después de que sus jefes recibieran quejas de que era un matón violento. Después trabajó en una tienda de telas, lo que hacía que nunca estuviera mucho tiempo en un lugar. Pero en 1927 se cansó del oficio y decidió comprar el hotel. Pronto se hizo rico y tenía un caballo de pura sangre. Aunque no tenía buena reputación, el hotel recibía muchos huéspedes. Cualquiera que causara un escándalo o discutiera con Donald era expulsado de inmediato, a menudo con algunos moretones como prueba. Estuvo casado con Elizabeth durante 18 años, hasta 1933. A ella le gustaba la vida de lujo. Tuvieron 2 hijos con excelente educación. Según se sabe, su familia tenía todo lo necesario. Gracias al éxito de Donald como hotelero, el 17 de noviembre de ese año, sus vidas cambiarían para siempre. La noche anterior, Donald hizo una fiesta en el hotel. Todos los locales debían cerrar a las 6 p.m. En ese tiempo, pero los huéspedes seguían bebiendo tras el cierre del hotel. Como la policía solía ignorar, se dice que Donald se embriagó mucho esa noche y lo llevaron cargando a su habitación. Él y Elizabeth se retiraron a su habitación y, según testigos, 1 hora después se escuchó un disparo. Después se escucharon los gritos de Elizabeth al salir corriendo de la habitación. Y el resto de la familia y los invitados en el edificio corrieron para investigar. Elizabeth les dijo que Donald había sido atacado con un arma de fuego y al investigar lo encontraron sin vida en la cama de la pareja. Llamaron a la policía y el hotel se llenó de oficiales de diferentes áreas de la Iglesia de Cristo. Se interrogó a los huéspedes del hotel, así como a los entrenadores de caballos, pero nadie había visto a un agresor huyendo. Se localizó y se interrogó a cualquiera que poseyera el tipo de arma utilizada en el ataque, pero todos fueron descartados como sospechosos. La investigación fue la más grande de la zona hasta entonces y trajeron a 2 detectives especialistas cuando el caso se estancó. Notaron que, aunque Elizabeth lucía angustiada esa noche, se mostraba algo indiferente ante la muerte de Donald en los días y semanas que siguieron, lo cual les pareció muy sospechoso. Luego saldría a la luz que ella tampoco era querida por la gente que vivía en la zona, y un miembro de la familia seguía insistiendo en que ella era la culpable y no se dejaría convencer de lo contrario. Pero como Elizabeth no tenía experiencia con armas y el arma nunca se encontró, ella fue descartada como sospechosa aunque podía ganar una fortuna y herencia. En el funeral de Donald, alguien oyó que ella dijo que el arma estaba en el fondo del océano y nunca la hallarían. Pero esto nunca se confirmó y el caso nunca se resolvió. Gran Hermano es un reality show competitivo con una premisa muy extraña. Un grupo diverso de participantes debe vivir juntos en una sola casa aislada, la cual está bajo vigilancia constante, ofreciendo supuestamente drama puro y momentos intensos. Los concursantes deben competir entre sí en una variedad de desafíos por poder e inmunidad, lo que lleva a un proceso de nominación y expulsión. Los participantes tienen la oportunidad de ganar 500,000 a través de sus interacciones personales entre ellos, las cuales se transmiten a las pantallas de televisión mediante las 112 cámaras alta definición y 113 micrófonos situados por toda la casa, grabando cada uno de sus movimientos, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Este programa en particular también introduce un aspecto muy único, conocido como el cerebro maestro, una figura inquietante y enmascarada cuyo nombre no es revelado. Esta entidad sirve como el principal antagonista, quien comienza robando la reliquia del jefe de la casa después de que los concursantes destruyeron su guarida malvada. Y un exhabitante de la casa irrumpió para convertirse en un habitante oficial de la casa. El cerebro revela que hay un cómplice secreto escondido entre ellos, y si no logran expulsar a la persona correcta, tendrán un invitado menos de lo habitual. El objetivo de estas personas es introducir al cómplice en el juego, en secreto, tratar de interrumpir el juego tantas veces como sea posible e incluso vengarse de los invitados.
En contraste, aunque el programa puede estar algo guionado, la teoría resultó ser cierta. Eso que domina este programa gira en torno a la identidad del cómplice. Los espectadores en casa se encuentran con 17 participantes y hacen sus propias suposiciones sobre quién podría ser el cómplice. Los fanáticos incluso han dedicado foros de discusión a sus teorías e ideas sobre el programa. Empiezan a prestar mucha atención a cada uno de los invitados de la casa, buscando a aquel que realiza tareas secretas como abrir puertas. La audiencia casi de inmediato llegó a su conclusión cuando las cámaras ocultas captaron a Amy Bingham presionando un botón que activó un temporizador y jalando una palanca para crear una entrada. Los fanáticos notaron algo inusual, un control remoto en el bolsillo. Al usarlo, la reliquia de la jefa de la casa desaparecía. La audiencia sabía quién estaba detrás de las tareas, pero los compañeros de casa no lo sabían. Tras algunas suposiciones fallidas, lo consiguieron en la ceremonia de votación. Nombraron a Amy Bingham como la cómplice y fue obligada a abandonar la casa, confirmando que realmente había sido ella todo el tiempo, como los fanáticos habían especulado. William Desmond Taylor puede que no sea un nombre con el que la mayoría de nosotros esté familiarizado hoy en día. En la década de 1920 fue aclamado como gran director de cine y presidente de la Asociación de Directores de Películas. Taylor era originario de Irlanda, pero se mudó a Hollywood en 1914, donde comenzó una carrera muy exitosa. No solo dirigió 60 películas mudas, también actuó en 27 y pronto se hizo muy conocido. Pero todo llegaría a su fin el 1 de febrero de 1922. Esa noche, Taylor y la actriz Mabel Normand pasaron tiempo juntos en su lujoso bungalow y ella decidió irse a casa. Alrededor de las 7:45 p.m., Taylor la acompañó hasta su auto y sus vecinos luego le dirían a la policía que escucharon lo que pensaron que eran los sonidos de un auto haciendo explosiones. Unos 15 minutos después, uno de los vecinos decidió mirar afuera y vio a alguien con un abrigo largo y un sombrero cubriéndole los ojos, alejándose del bungalow de Taylor. Pero no le dieron mucha importancia, ya que no parecía tener prisa. Más tarde, el testigo pensó que la persona del abrigo era una mujer por su forma de caminar, pero luego dijo no estar seguro. Alrededor de las 7:30 de la mañana siguiente, Henry Peavy, quien trabajaba como ayuda de cámara de Taylor, llegó a la casa y encontró a Taylor fallecido en la sala del bungalow. En lugar de contactar inmediatamente a la policía, comenzó a gritar y corrió hacia el patio, y varias personas llegaron para escuchar lo que estaba pasando. Un doctor entre la multitud examinó el cuerpo de Taylor y declaró que había fallecido por una hemorragia estomacal, lo cual no era cierto. El doctor nunca fue identificado. Pasaron 12 horas desde el crimen antes de que llamaran a la policía. Y cuando examinaron a Taylor, se dieron cuenta de inmediato que había sido atacado con un arma de fuego y que no tenía ninguna herida en el estómago. La escena del crimen ya había sido comprometida, ya que los fotógrafos irrumpieron en el bungalow para tomar fotos. Los vecinos estaban parados en la habitación especulando sobre lo que había sucedido y mucha evidencia posible ya había sido comprometida. La policía supo que alguien contactó al estudio Lasky, ahora Paramount Pictures, del famoso jugador antes de avisarles a ellos. Y que Carlos Eaton, el gerente del estudio, había retirado papeles y alcohol ilegal de la escena antes de decirle a Peavy que limpiara el material biológico del piso. Sin duda fue un ataque dirigido, pues Taylor tenía dinero en el bolsillo y nada fue robado del bungalow. Justo cuando comenzó la investigación, a los detectives asignados al caso, de repente se les dijo que terminaran todas sus indagaciones, pero nunca se les dijo por qué. Se cree que esto se hizo para evitar otro escándalo en Hollywood, ya que varias personas cercanas a Taylor declararían que, en las semanas previas al ataque, él había comenzado a comportarse de manera extraña. Y se especuló que se había vuelto loco, aunque la mayoría de la gente cree que sufría de depresión, no de locura. Una actriz llamada Margaret Gibson confesaría en su lecho de muerte que ella fue quien le quitó la vida a Taylor. Se especuló que Margaret estaba enamorada de Taylor y que le quitó la vida en un ataque de celos. Pero eso nunca se comprobó, y más de 100 años después, el caso de Taylor sigue sin resolverse. Australia es conocida por su fauna peligrosa y por sus zonas deshabitadas que pueden resultar muy peligrosas si uno pierde la orientación. Pero hay una zona que ha dejado a la gente aterrorizada desde la década de 1940, ya que los sonidos que se escuchan allí nunca se han explicado completamente. Según la mayoría de los relatos, todo comenzó cuando un hombre sin nombre empezó a trabajar en la estación Ruthven, en Queensland.
Él y su esposa no tenían un lugar permanente donde vivir en ese momento. Encontró un sitio cerca de Wilga Waterhole y construyó una cabaña de madera y losas. Cabe señalar que ella era muy realista, una mujer práctica que no desconocía la vida en aislamiento, ya que pasó gran parte de su tiempo viviendo en el interior del país. Mientras él estaba en el trabajo, todos los días ella hacía las tareas de la cabaña y preparaba la cena para cuando él regresara de su turno. Durante las primeras semanas, todo iba bien, pero una noche todo eso cambió. El hombre había terminado su turno y estaba a punto de irse a casa cuando se retrasó, aunque no se sabe por qué, llegó a casa mucho más tarde de lo habitual. Ahí se sorprendió al ver a su esposa histérica. Le tomó un tiempo calmarla, y cuando finalmente lo logró, su explicación lo dejó desconcertado. Ella contó que mientras él estaba ocupado en la cabaña, empezó a oír ruidos horribles y chillones que le helaron la sangre. Inmediatamente sintió terror, pero decidió investigar y, para su sorpresa, descubrió que los sonidos venían del abrevadero. Para empeorar las cosas, al hombre le habían dado una tarea que le tomaría al menos 2 días completar, lo que significaba que ella estaría sola en la cabaña. En ese tiempo, él se preocupaba por su bienestar, pero solo podía terminar su tarea y 2 días después volvió rápidamente a casa. Esta vez, la encontró en un estado aún peor que antes. Ella afirmó que los lamentos y chillidos habían ocurrido cada noche y que los sonidos se habían vuelto tan fuertes que pensó que se volvería loca de miedo. En un esfuerzo por llegar al fondo del misterio, la pareja decidió acampar junto al pozo de agua una noche. Pero solo aguantaron un corto tiempo, ya que los gritos se volvieron tan intensos que decidieron empacar sus cosas e irse. En los años que siguieron, el pozo ganó la reputación de estar embrujado o de albergar alguna criatura sobrenatural que nunca fue vista. Y pronto surgieron leyendas a partir de la experiencia, ya que la gente empezó a sugerir que un viajero cayó al pozo un día y que era su espíritu el que pedía ser rescatado. La policía de Miramar, Florida, ha pedido la ayuda del público para resolver un incidente que ocurrió allí en 1989. En la mayoría de las investigaciones con evidencia clara, suele ser solo cuestión de tiempo para identificar y detener al culpable. Pero el caso que involucra a Courtney Lindsay, de 32 años, y Angelita Gauntlet, de 35 años, es una excepción a esa regla. Todo inició en una fiesta de acción de gracias en una casa de la cuadra 2700 de Sodom Road. Y mientras las festividades continuaban, alguien que asistía decidió grabar algunos videos. Se podía ver a la gente bailando y riendo alrededor de una piscina y todos parecían estar pasándola bien. También muestra a un hombre con jeans y camiseta blanca, sentado en una silla de jardín. Y cuando se da cuenta de que la cámara está enfocándolo, su expresión cambia de repente y le muestra el dedo medio a la persona que está filmando. No se sabe si lo hizo en broma, pero la expresión del hombre sugiere lo contrario. Minutos después de grabar este video, Courtney, Angelita y su amiga Cecilia Best, quien había asistido a la fiesta, decidieron regresar a su casa en la cuadra 3000 de Tara Road y nunca pudieron haber imaginado lo que sucedería después. Notaron que el hombre de las imágenes los seguía en un auto negro por una razón desconocida. Al detenerse frente a su casa, el hombre salió del auto, sacó un arma y disparó. Cecilia, en el asiento trasero del auto, fue la única que sobrevivió. Y ella le explicaría a la policía que el hombre simplemente se acercó al auto, apuntó y no dejó de disparar hasta que se le acabaron las balas. Courtney intentó devolver el fuego, pero se le escuchó gritar que lo habían herido y poco después falleció. Más tarde se supo que el hombre en cuestión era conocido por ser un traficante de sustancias ilegales y que era originario de Jamaica, pero nadie conocía su verdadero nombre, ya que usaba el apodo de Bull mientras realizaba sus negocios y nunca se hizo amigo de nadie en esta zona. Extrañamente, Bull nunca ha sido identificado, aunque su rostro es claramente visible en las grabaciones, y los investigadores han especulado que pudo haber huido de regreso a Jamaica. Se le pide a cualquier persona que reconozca al atacante que se comunique con la policía de Miami-Dade al 9547964357. La propia versión de la televisión de realidad del experimento de la prisión de Stanford llegó en forma del exitoso programa de citas de Netflix, El amor es ciego. La serie muestra la realización de un experimento en el que los participantes salen, se enamoran y se comprometen, todos sin verse entre sí. En las 9 temporadas, varias parejas que se conocieron a ciegas han llegado al altar y han dicho, sí, acepto.
pero hay un número significativo que ha fracasado por completo en el camino, asegurando el drama y manteniendo a la audiencia interesada. Para algunos, críticos y espectadores se han encontrado cuestionando una preocupación compartida. ¿Es El amor es ciego real o está guionizado? Muchos programas de telerrealidad han sido expuestos por sus interacciones y narrativas falsas. Como es poco probable que alguien se case con alguien recién conocido, no sorprende que la serie esté bajo la lupa. Los exintegrantes del elenco encabezaron la exposición de esta serie parcialmente guionizada. Algunos, que pidieron anonimato, dijeron que durante 2 semanas los obligaban a estar despiertos 20 horas diarias. Durante la grabación, los productores controlaban cada detalle de la comida y forzaban los horarios de sueño, además de limitar la comida y el agua. En el set había una cosa que se mantenía constante: el alcohol. Según asistentes de producción anónimos, se les requería mantener todas las bebidas llenas en todo momento. Aunque nadie fue presionado a consumir alcohol, muchos eligieron participar en la bebida y al final se embriagaron, lo que a menudo resultaba en drama. Además de vivir en cuartos sin luz solar, al elenco también les quitaron sus celulares. No se les permitía hablar con ningún otro concursante del programa y eran escoltados a todas partes por asistentes de producción. Una de las partes más extravagantes de El amor es ciego es la acusación de que los productores incluso animaban a las parejas a casarse o romper justo en el altar, dependiendo de lo que consideraran más entretenido. La ceremonia de matrimonio real no era auténtica porque no existía un documento legal vinculante. Esto permitía que las parejas se casaran en cámara y luego, si querían, se separaran tras la grabación. No todos los concursantes cedieron a la presión. Algunos tomaron su propia decisión, separándose o casándose sin importar el estímulo. Sumando a la naturaleza aparentemente montada del programa, hubo otra acusación de exconcursantes, quienes afirmaron que ni siquiera algunas de las cosas que decían en el programa reflejaban su verdadero carácter. A algunos de ellos se les pedía o animaba a decir las cosas de cierta manera, para hacer las conversaciones más dramáticas. ¿Malvado o demasiado indulgente? Demasiado indulgente describe bien esta serie cuestionable, como muchos realities que venden drama falso para impactar y atraer audiencia. En 1919, John Woodruff, de 32 años, era agente inmobiliario en la compañía J.A. Lindsley de Nueva York. Sin embargo, no estaba satisfecho y renunció para presentar el examen del servicio civil, esperando ser protector de fauna. Él, su esposa y 2 hijos vivían en Escocia, pero era sabido que amaba la naturaleza, por lo que ser protector de fauna le quedaría mejor. Era conocido como excelente tirador. Cuando aprobó el examen el 1 de noviembre, se emocionó por comenzar su nuevo puesto. Más tarde se diría que se tomaba el trabajo muy en serio y que en muchas ocasiones arrestó a cazadores que eran sorprendidos en la zona. Fuera de temporada, esto le generó enemigos, pero queda la duda si fue suficiente para que alguien lo matara. Apenas llevaba semanas en el nuevo puesto cuando recibió amenazas por correo. Había cartas que decían: "Te voy a atrapar y no te tengo miedo". Su esposa empezó a preocuparse por su seguridad, pero Juan se tomó las amenazas con calma y tiró las cartas a la basura. Pero la mañana de Acción de Gracias de ese año, su familia lo vería por última vez. Salió de la casa como cada día, tras despedirse de su esposa e hijos. Al no regresar, la policía de Escocia recibió el reporte de su desaparición. Los bosques locales fueron registrados por muchos voluntarios, incluidos los Boy Scouts, durante varios días, pero no encontraron nada. Y pasaría más de un año antes de que finalmente se encontraran algunas respuestas. El 3 de abril de 1921, un hombre llamado Jorge Barrett caminaba por lo que era la granja Johnson. Estaba buscando un tipo específico de planta, cuando se topó con un área en el lecho del arroyo Rotterdam, donde la tierra había sido removida y cubierta con láminas de pizarra. Decidió investigar y, para su horror, encontró un conjunto de restos óseos que más tarde se determinó que eran de Juan. Fue evidente que recibió un fuerte golpe en la cabeza y se descartó el robo como motivo. Desde entonces, la mayoría de sus pertenencias, como su reloj de oro, fueron halladas con él, pero su arma y placa de conservación no estaban, suponiendo que su atacante las tomó por razones desconocidas. Un forense concluyó que murió de un solo golpe, lo que sugiere que el culpable era un hombre muy fuerte. La teoría predominante es que el hombre se acercó sigilosamente por detrás de John antes de asestar el golpe final.
No se encontraron más pistas, ya que la zona había recibido mucha lluvia desde que se cometió el crimen, pero se identificó a un sospechoso. Desde entonces, él se mudó a Canadá y un oficial encubierto lo contactó, pero no halló pruebas de su culpabilidad y el caso de John se estancó de nuevo. La familia de John eventualmente perdió su casa debido a la falta de ingresos y se vieron obligados a mudarse sin encontrar respuestas en su caso. Se ha especulado que Harriet Boswell, de 31 años, fue víctima de un asesino serial que operaba en Londres. Algunos han sugerido que ella pudo ser la primera víctima de Jack el Destripador, aunque esa teoría no ha tenido mucho respaldo desde sus crímenes. Años después de que la vida de Harriet terminó, Harriet vivía en Great Corham Street, Bloomsbury, Londres, en 1872, pero sus clientes la conocían como Clara Burton. Probablemente usaba un nombre falso para ocultar que era trabajadora de la calle. Y como era la norma en esos días, solía merodear por los teatros de la zona en busca de clientes. Pero también amaba el teatro por otra razón. Siempre quiso triunfar como actriz y tuvo cierto éxito en algunas obras del Teatro Alhambra, pero los papeles pequeños no le pagaban lo suficiente para vivir. Debía pagar la renta, comprar comida para ella y su hija, y proveer lo necesario. Por eso trabajó en la calle y ganaba casi todo su dinero en el West End. Cada vez que conocía a un cliente, lo llevaba a su habitación en Great Corham Street y se iban por la mañana. El 24 de diciembre de 1872, Harriet, sin dinero para ir al West End, pidió prestado un chelín a su vecina, prometiendo devolverlo al día siguiente. Luego salió hacia el Teatro Alhambra como de costumbre, y se sabe que viajó ya sea a Regent Circus o a Piccadilly Circus. Allí esperó un ómnibus, que era un gran carruaje tirado por caballos que se usaba para el transporte público. Se cree que antes de llegar al teatro, conoció a un hombre que después fue descrito como alemán y ambos regresaron a su habitación. Llegaron allí entre la medianoche y la 1 a.m. Mientras el hombre estaba allí, Harriet pagó los 10 chelines de renta pendiente y subió a su habitación, donde encontró una muerte prematura. Vecinos del edificio dijeron a la policía que oyeron pasos fuertes en la habitación de Harriet cerca de las 6:30 p.m. A la mañana siguiente, que era el día de Navidad, también se escucharon los pasos en las escaleras. Nadie le prestó atención, pues asumieron que el hombre alemán tenía prisa por irse. Pero cuando Harriet no había salido de su habitación al mediodía, se preocuparon y decidieron ir a verla. Pero encontraron la puerta de su habitación cerrada con llave. Su casera la abrió y adentro encontraron a Harriet fallecida. Habiendo sido atacada con una hoja afilada, se determinó que la puerta había sido cerrada con llave desde afuera y quien lo hizo se fue llevándose la llave. Había una huella de mano y pulgar en su cuerpo. Se descubrió que faltaban algunas pertenencias de Harriet, como su bolso y joyas de poco valor. El capellán del barco, Dr. Enrique Hessel, fue identificado como el cliente de Harriet esa noche. Una camarera dijo a la policía que él le pidió lavar pañuelos manchados con material biológico. Fue acusado del crimen, pero cuando salió a la luz que estaba enfermo en Ramsgate la noche en cuestión, fue liberado. Nadie más fue identificado como sospechoso y el atacante de Harriet nunca fue capturado. En 1984, NBC Televisión estrenó una comedia de situación entusiasta. Era El Show de Cosby, protagonizado por Bill Cosby. El programa duró 8 temporadas y se grabó frente a una audiencia en vivo. La premisa se centra en la familia Huxtable que vive en una casa de ladrillo en Nueva York. Los eventos de la vida real influyeron mucho en el programa y, de hecho, están inspirados en situaciones familiares reales de la familia de Cosby, su infancia y otras situaciones. Aunque predomina un tono cómico, el programa a veces explora temas más serios, como el hijo del personaje principal que lucha contra la dislexia, un aspecto inspirado en el hijo real de Cosby, Ennis. Nadie lo sabía en ese momento, pero el programa de Cosby estaba a punto de volverse mucho más serio cuando ciertos aspectos de la vida de Bill Cosby salieron a la luz pública. A diferencia de otras teorías conspirativas de la televisión, esta no se enfoca solo en el programa, sino en una figura principal, Bill Cosby.
La primera señal de que algo andaba mal llegó en 2005 cuando circuló un rumor público de que Cosby había agredido a Andrea Constand en su casa un año antes. A partir de ahí, varias otras mujeres comenzaron a presentarse, sugiriendo historias similares de agresión y mala conducta cometidas contra ellas por el papá de América. Las acusaciones eran impactantes y sin duda atrajeron mucha más atención hacia Cosby e incluso hacia su programa. Las extrañas acusaciones sugerían una historia bastante extensa de comportamiento inapropiado que parecía remontarse hasta mediados de los años 60. Mujeres como Wendy Williams y Joan Tarsius empezaron a hablar del historial dudoso, mientras el programa de Cosby seguía al aire. Aunque sus declaraciones se publicaron en tabloides como The National Enquirer, sus preocupaciones fueron en gran parte ignoradas. Luego, en 2014 finalmente sucedió. La caída de Bill Cosby había comenzado. Varias mujeres testificaron contra la celebridad, revelando una atmósfera de increíble oscuridad que contrastaba con la calidez y comodidad que dominaban su personaje en pantalla. En 2015, Cosby fue acusado de agredir a una empleada universitaria, la mujer que inició todo, Andrea Constand. El cargo justificó una investigación adicional sobre varias otras denuncias y para 2018 se encontraría condenado por 3 cargos de asalto indecente agravado. Alice Rankin fue una de varias víctimas de un asesino serial activo en Houston en 1979. Y hasta el día de hoy, la identidad del atacante sigue siendo un misterio. Se decía que los crímenes eran tan horrendos que algunos investigadores nunca habían visto algo peor. Los ataques hicieron que los residentes temieran por sus vidas y tomaran precauciones para no ser víctimas. Pero a pesar de esto, varias personas más perdieron la vida. Alicia fue la primera de las víctimas. En ese momento, ella vivía en los departamentos Orchard en Gulfton, donde varios jóvenes profesionales solteros llamaban hogar. Ella trabajaba como secretaria y el día 27 de ese año, uno de sus compañeros de trabajo llegó a su puerta. Su auto tenía algunos problemas y estaba en el taller de reparación, así que le pidió al hombre que la llevara al trabajo y él aceptó con gusto. Pero cuando tocó a su puerta no obtuvo respuesta y al darse cuenta de que estaba entreabierta, decidió entrar. Se horrorizó al encontrar a Alicia fallecida en su cama, y para empeorar las cosas, el atacante había huido con su cabeza. Los investigadores siguieron al culpable hasta el estacionamiento del edificio, pero no lograron rastrearlo más allá. La empleada de 27 años, María Calcuta, vivía 2 pisos arriba de Alicia. Y cuando se enteró del ataque, contactó a su hermana Margarita, a quien le confesó que vivía en un estado constante de miedo, ya que le preocupaba que el hombre responsable atacara a alguien más en el edificio. Ella y Margarita tuvieron una larga conversación sobre el caso. Margarita le aconsejó mantener su puerta cerrada con llave, no abrir a desconocidos y estar alerta. Cuando salía y regresaba a casa, esto parecía tranquilizarla un poco. 2 semanas después, Margarita supo que María había fallecido. La encontraron sin vida en su baño y ella también había sido atacada con una cuchilla. La ausencia de señales de entrada forzada llevó a algunos a pensar que María ya conocía a su agresor. Quizá ella abrió la puerta, pero nunca se comprobó. Horas antes de la muerte de María, otra mujer, Doris Armstrong, de 26 años, fue atacada en su casa a unas 9 millas de distancia. El modus operandi fue muy similar en ambos ataques, con mínimas diferencias, y aún se desconoce si fue la misma persona responsable. Los casos se revisan cada pocos años y se espera que, con los avances en tecnologías y técnicas para combatir el crimen, algún día se identifique al atacante. Pero por el momento, los investigadores no están más cerca de resolver estos crímenes que ocurrieron hace 4 décadas. Richard Cox, de 21 años, era de Mansfield, Ohio, donde destacaba en la escuela. Fue elegido presidente de su clase. En su segundo y último año, se convirtió en miembro de la Sociedad Nacional de Honor de Escuelas Secundarias. Después de esto, se enlistó en el servicio militar y alcanzó el rango de sargento. En 1948, fue enviado a West Point en Nueva York, donde destacó como cadete. Les contó a sus compañeros cadetes que al volver a Ohio pediría matrimonio a su novia, Betty Thomas. Parecía tener toda su vida planeada, lo que hace que lo que sucedió después sea aún más desconcertante. El 7 de enero de 1950, Peter Haynes, compañero cadete de Richard, recibió una llamada telefónica.
El hombre al otro lado de la línea dijo que se llamaba Jorge, y de manera grosera e impaciente pidió hablar con Ricardo, quien no se encontraba presente en ese momento. El hombre pidió a Haynes que diera a Ricardo un mensaje. Lo esperaría en un hotel para comer. Agregó que él y Ricardo se conocieron en Alemania y que él sabría quién era Jorge. Ricardo se reunió con Jorge en Grand Hall y les dijo a los demás cadetes que iban a saltarse la cena y tomar whisky en el auto de Jorge. Sin embargo, Ricardo no se presentó a la cena en la academia esa noche, aunque alteró su registro de tiempo para que pareciera que sí estuvo allí. Si lo descubrían, lo expulsaban de inmediato. Y parece un gran riesgo a tomar, solo por tomar unas copas con alguien de quien nunca había hablado antes. Los dos hombres se reunieron al día siguiente y Ricardo confirmó que fue en Alemania, pero lo encontró brusco y morboso y esperaba que su segunda visita fuera la última. Pero no fue así, ya que Jorge apareció de nuevo en la academia a las 6:18 p.m. el 14 de enero. Ricardo se fue con él diciendo que regresaría a las 9:30, pero nunca más se supo de él. Esto se volvió la mayor operación de búsqueda en la historia de West Point. En ese momento, cada edificio del lugar fue registrado minuciosamente y los senderos del área fueron buscados a fondo por sus compañeros cadetes, pero no lograron encontrar ninguna señal de Ricardo. Se drenó un estanque cercano y se rastreó el embalse Lusk, pero sin resultados positivos, cuando no se pudo avanzar en el caso debido a la falta de pistas. La academia contactó al FBI, que se sumó a la investigación con la esperanza de aportar una nueva perspectiva y hallar algo que se hubiera omitido. El director del FBI en ese momento, John Edgar Hoover, instruyó a los agentes a tomar el caso muy en serio y que cualquier información recibida fuera seguida de inmediato. Se siguieron estas órdenes al pie de la letra, pero ninguna pista resultó útil en los siguientes 7 años. No se encontró ni una sola pista que indicara qué le había pasado a Richard, y el 14 de enero de 1957 fue declarado legalmente fallecido. Un libro sobre el caso fue escrito por un maestro jubilado llamado Marshall Jacobs, quien se interesó mucho en el destino de Richard. Revisó todos los archivos de la investigación original y volvió a entrevistar a los involucrados, incluidos los cadetes compañeros de Richard, su familia y los agentes del caso. Finalmente, concluyó que el principal sospechoso era David Westervelt. Jacobs descubrió que él y Richard se conocieron en Alemania cuando Westervelt usaba el nombre de George. También descubrió que Westervelt posiblemente había trabajado como reclutador de la CIA en algún momento. Y así se le ocurrió una teoría para explicar a dónde desapareció Richards. Después de descubrir que alteró su tarjeta de tiempo, él sintió que fue amenazado con la expulsión de la academia. Y en lugar de pasar por esa prueba, decidió aceptar la oferta de Jorge de convertirse en un agente secreto de la CIA. Los Hombres de la Montaña de Alaska es una serie de telerrealidad estadounidense que adopta un estilo de docudrama. Sigue la extraña vida de la familia marrón y sus esfuerzos por vivir en la naturaleza, completamente alejados de la sociedad moderna. Se estrenó en Discovery en 2014 y ganó una audiencia amplia similar a Survivor, pero sin competencias ni drama, enfocándose en supervivencia real en la naturaleza. El programa se desarrolla en Alaska, cerca de Copper Center, Juneau y la isla Chicago. Las siguientes temporadas ocurrieron en el condado de Okanogan. Según la premisa del programa, la familia supuestamente nació y creció en la naturaleza. Están tan alejados de la civilización que pasan casi 9 meses seguidos sin ver a un extraño. La familia creó su propio dialecto y se ve como una manada de lobos. Aunque se dice que es un reality genuino, Alaskan Bush People ha sido criticado y acusado de ser guionizado y falso. Resulta que estas acusaciones son completamente válidas. Durante un tiempo, los espectadores dudaron de la autenticidad de estas aventuras peligrosas hasta que se confirmó que todo era una gran mentira. Según los habitantes de Alaska que viven cerca del lugar natural, donde una cabaña rústica sirve como residencia de los Brown, todo el campamento base ha sido creado específicamente para la televisión y no por los Brown. Supuestamente, la familia dormía ahí durante las grabaciones activas, pero cuando las cámaras se apagaban, se acomodaban en un hotel cercano. Uno estaba helado, directo. Miembros del equipo del albergue también se hospedaron en alojamientos cercanos como Misty Bay durante descansos de filmación, pero esa no es la peor parte del escándalo de los hombres de la pradera de Alaska. Sorprendentemente, varios miembros de la familia Brown no vivían en Alaska antes de la producción.
Este mismo acto constituyó un delito. Todo el año, los residentes de la región helada reciben pagos financiados por la industria petrolera. Los Brown eran residentes que aceptaban esos pagos. En 2016, Billy Brown y su hijo Joshua se declararon culpables de fraude al gobierno. No solo el gobierno y los espectadores creían que los Alaskan Bush People eran falsos. Los habitantes cercanos, aunque decían no tratar con forasteros, insinuaron que los Brown fingían ser algo que no eran. No son residentes que se hacen pasar por alasqueños, haciendo que los verdaderos alasqueños, según un habitante local, parezcan un montón de tontos. En 1965, Sue Ellen Evans tenía 21 años y estudiaba en la Universidad de Carolina del Norte. Ella esperaba terminar su carrera en economía doméstica, pero también había tomado varias clases a las que asistiría durante el verano de ese año. Pero nunca tuvo la oportunidad de terminar sus estudios debido a un ataque que ocurrió el 30 de julio. Sue Ellen terminó sus clases de educación y sociología, concluyendo así sus conferencias de la semana. Y le dijo a varios de sus compañeros de clase que iría a casa, a Mooresville, para pasar el fin de semana con sus amigos y su familia. Su última clase terminó cerca de las 12:30 p.m. y, estando impaciente por empezar a empacar para su viaje, tomó un atajo. La ruta por los arboretos del campus era popular entre los estudiantes porque daba sombra y hacía más corta la caminata a la puerta. En algún momento, mientras caminaba por el arboreto, un hombre agarró a Sue Ellen por detrás. Él se escondía en unos arbustos junto al camino y, al arrastrarla fuera, ella lo golpeó y pateó para escapar, pero no lo logró. Sacó una hoja afilada y la atacó, pero su plan nefasto fue interrumpido. El alboroto causado por la pelea llamó la atención de una estudiante cercana, quien informó a la policía que vio a un hombre de piel oscura sujetando a Sue Ellen por el cuello. Antes de que él huyera del lugar, otra estudiante y una monja corrieron hacia allí y ayudaron a Sue Ellen, quien declaró que no estaba herida. Pero poco después, ella cayó al suelo y murió, sin saber que el atacante la había herido más gravemente con la cuchilla. Se llamó a la policía de inmediato, esperando que localizaran al culpable. Pero incluso con la ayuda de perros rastreadores, no pudieron localizarlo. 3 hombres sí permanecieron en el radar de la policía. Y cuando el caso fue revisado años después, se les buscó para interrogarlos, pero se supo que ya habían fallecido. Nunca se logró más avance en el caso de Sue Ellen y parecería que su atacante se salió con la suya sin enfrentar la justicia por sus acciones. En 1838, Eliza Greenwood vivía en Lambeth, Londres, donde se ganaba la vida como trabajadora sexual. Cada noche ella viajaba de Lambeth al West End, donde los ricos asistentes al teatro pasaban mucho tiempo, y elegía un teatro distinto, esperando encontrar un cliente. El 26 de mayo de ese año, ella rondaba el Teatro Strand, famoso por atraer a gente adinerada, y ahí hizo contacto con un hombre que hablaba con acento francés. Después de hablar un rato, pidieron un taxi y se fueron juntos. Más tarde, el taxista reportaría que el hombre que la acompañaba era elocuente, bien vestido y parecía muy educado. Dejó a la pareja en el 12 de Wellington Terrace. La dirección de Eliza, poco después de la medianoche, según confirmó su sirvienta al abrir la puerta. Pero añadió que el hombre intentaba ocultar su rostro, aunque en ese momento no le dio importancia. Eliza le dijo que se retirara por la noche y ella se fue a su casa. Cabe destacar que varias personas en la casa, incluida la trabajadora Maria Glover, un viajante de comercio llamado Guillermo Best y el primo de Eliza, Guillermo Hubbard, estuvieron allí esa noche. Se sabía que Hubbard y Eliza tenían una relación y él a menudo se ponía celoso de los hombres que ella llevaba a casa. Nadie en la casa esa noche escuchó nada fuera de lo normal, pero a la mañana siguiente se sorprendieron por lo que encontraron. Alrededor de las 6 a.m., Hubbard encontró a Eliza sin vida en el piso del dormitorio de la planta baja. Había sido brutalmente atacada con un cuchillo y el hombre con quien la vieron no estaba. Curiosamente, robaron una bolsa con dinero, pero las joyas de Eliza y algo de efectivo seguían en su habitación. La policía concluyó que su agresor era el hombre con quien estuvo esa noche, o el celoso Hubbard, quien lo afirmó. Esa mañana, al pedir ayuda en la casa, vio a un hombre afuera que enseguida se ofreció a ayudar, y le pareció sospechoso. Un oficial también informaría que vio a Hubbard tomar el dinero del buró.
Se sabía que durante su matrimonio fue abusivo y la echó de la casa, por lo que se volvió el principal sospechoso. El francés, con quien la vieron esa noche, más tarde contactaría a la policía mediante una carta anónima, declarando que Hubbard perdió los estribos esa noche y le ordenó salir de la casa, después de volverse muy agresivo con él. Guillermo fue detenido, pero fue liberado poco después, ya que no se encontró ningún material biológico en su ropa. Esto, por el estado de la escena del crimen, sería imposible si él fuera culpable. Años después, varias personas afirmaron ser el atacante, pero se descubrió que uno intentaba evadir el servicio militar, mientras que otro ya estaba encarcelado. Y sus afirmaciones no fueron tomadas en serio, no se identificaron otros sospechosos, y el caso de Elisa permaneció sin resolverse por más de un siglo. El título de este reality show es autoexplicativo, Casados a Primera Vista. Comenzando como una producción danesa en 2013, se vendió internacionalmente y empezó a transmitirse en Estados Unidos por For Your Information y Lifetime. El programa presenta a varias parejas que se conocen por primera vez. El único problema es que se conocen en su boda. Cada temporada sigue a 3 a 5 parejas, que son emparejadas por expertos del equipo de producción. Nunca se conocen entre sí, ni tampoco saben nada sobre con quién se van a casar hasta el día de la boda. Tras la boda, las parejas son seguidas durante la luna de miel y hasta que se mudan juntos. El programa sigue grabando cómo se llevan las parejas, así como entrevistas de fondo con cada uno de los participantes hasta el final de la temporada. En el episodio final, llamado Día de Decisión, es cuando tomarán la decisión de quedarse juntos o divorciarse. El drama en este programa es abundante y su premisa es tan increíblemente extravagante que uno se pregunta si algo de esto es real. Es una pregunta válida, una que ciertamente tiene mucho peso. Los fans llevan mucho tiempo preguntándose si las parejas se emparejan según su compatibilidad o la falta de ella, para asegurar que el drama domine cada temporada sucesiva. De forma inesperada, no solo los fans y espectadores lo cuestionaban. Algunos miembros del elenco que aparecieron en el programa se encontraron preguntándose lo mismo, cuestionando por qué los emparejaban con personas con las que claramente no eran compatibles. Los miembros del elenco incluso han recurrido a las redes sociales, insinuando una posible puesta en escena y cómo toda la temporada, sin duda, será entretenida. Por suerte, hay una respuesta para todas estas preguntas y teorías sobre la autenticidad del programa, pero no es una revelación bien recibida. En una entrevista en vivo con el productor ejecutivo Montre Burton, una de las declaraciones más atrevidas solo confirmó lo que muchos ya pensaban. Él sugirió que no necesariamente llamaría a esta serie un reality show. Afirmó que muchos de los matrimonios exitosos terminaron en divorcio. Sin embargo, la verdad va más allá de las parejas que fracasaron. En los episodios, los productores dan a los participantes preguntas o frases para que digan. Esta estrategia asegura una discusión explosiva y un conflicto que mantiene los niveles de audiencia altos y a los espectadores pegados a la pantalla. Olivia Frazier incluso confirmó esto en una entrevista con el Daily Mail, afirmando que tuvo que repetir preguntas que los productores le pedían, forzando las conversaciones a ir en una dirección específica. Aún más sorprendente fue descubrir que algunos miembros del elenco son actores pagados que rellenan huecos, lo que hace que el programa parezca más realista. Pero se pone peor. Esos momentos de matrimonio que vemos en las pantallas de un programa cuya premisa es casarse, en realidad no son reales. Un miembro del equipo de producción dijo que los matrimonios son solo ceremonias para comprometerse plenamente con la otra persona. Pero no hay ningún papeleo legal ni documentación vinculante. Hay varios aspectos del programa que sugieren que ni siquiera podría considerarse realidad, desde que las parejas son obligadas a quedarse juntas hasta los emparejamientos intencionalmente incompatibles de los participantes. El misterio que rodea el ataque contra Betty Gale Brown, de 19 años, originaria de Kentucky, comenzó el 27 de octubre de 1961. En ese momento, ella estaba en su segundo año en la Universidad de Transilvania y vivía con su padre, un vendedor de seguros, en Lexington. Quienes la conocieron la describieron como una mujer simpática y atractiva que hacía amigos fácilmente y se destacaba en sus estudios. El día en cuestión asistió a una clase de biología en Fodder Hall, pero esa fue la última vez que la vieron con vida. Esa noche, un oficial de policía se topó con su cuerpo en su auto, que estaba estacionado frente a Old Morrison, un monumento histórico que se encuentra en el campus. La hallaron en el asiento del conductor y concluyeron que fue estrangulada con su propio sostén.
Al conocerse la noticia del ataque, fue titular en varios periódicos estatales y la comunidad local quedó en shock. Se asumió que Betty había sido atacada por un hombre y por lo tanto todos los hombres. Se interrogó a estudiantes y personal de la universidad, pero no se identificó sospechoso. Las pistas llegaban constantemente y todas se investigaron, pero sin éxito. En un momento dado, un exalumno de la universidad que vivía en Nueva York se convirtió en una persona de interés. Al registrar su departamento, los investigadores hallaron recortes de periódico sobre el caso de Betty, pero luego se determinó que los había recibido de alguien que vivía en Lexington. Pasaron 5 años antes de que se renovara el interés en el caso de Betty, cuando un hombre llamado Alex Arnold Jr. confesó, estando ebrio, que él era el culpable. Le dijo a la policía que la noche en cuestión había estado bebiendo mucho, como era su costumbre, y que empezó a caminar por las calles buscando un lugar donde dormir. Cuando vio que Gratz Park estaba demasiado lleno, caminó hacia el campus de la universidad y ahí notó a Betty y a una mujer no identificada sentadas en su auto. Les preguntó si tenían cerillos para encender su cigarro, pero ellas le dijeron de manera agresiva que se fuera. Esto le molestó y atacó a las dos mujeres. La amiga no identificada logró escapar mientras la vida de Betty terminó, y luego él simplemente se alejó del campus y durante los siguientes 5 años guardó su secreto. Sin embargo, ya que ahora había confesado, fue llevado a juicio donde de repente afirmó no estar seguro de si había atacado a Betty. Y el resultado fue un juicio nulo. Arnold fue liberado y la identidad del atacante de Betty sigue siendo desconocida. Lynn Burdick pasó su infancia creciendo en Florida, Massachusetts, un pequeño pueblo muy cerca de la frontera con Vermont. Sus padres, Rufus y Dorothy, tenían 3 hijos más, pero Lynn era la menor. En un hogar acogedor y frecuentado por familiares, la casa era conocida como un lugar donde la familia extendida podía encontrar ayuda si la necesitaban. Cuando sus hermanos se mudaron, Lynn vivía con sus padres, su tío, su tía y 2 primos. Frecuentemente cuidaba a los niños cuando los adultos salían, algo que disfrutaba, y cuando su madre enfermó. Mientras Lynn estaba en la preparatoria, pasaba mucho tiempo cuidándola y asegurándose de que tuviera todo lo que necesitaba. Esto no afectó en nada sus estudios, ya que logró estar en el cuadro de honor en su último año. Tras graduarse, se estancó por falta de dinero para ir a la universidad y perseguir su sueño de ser caricaturista. En 1982, tras cumplir 18 años, empezó a trabajar en el Barefoot Peddler, hoy Berkshire Eagle, en el turno nocturno. El dinero que ganaba en ese trabajo lo ahorraba principalmente para poder ir a la universidad algún día. Pero sí usó parte de ese dinero para comprar un vestido de graduación el 17 de abril de ese año. Su hermano Brian la dejó en el trabajo, ya que ella tenía el turno de 4 p.m. a 9 p.m. Y nada parecía fuera de lo común. Sus padres llamaron a la tienda unos 40 minutos después de que la dejaran para preguntar si necesitaría que la llevaran a casa después de su turno, pero no obtuvieron respuesta. Brian volvió a la tienda a investigar, pero solo halló el libro de ella abierto en el mostrador y una botella de refresco que estaba tomando. No encontró rastro de ella. Al llamar a la policía, notaron que faltaban $180 de la caja registradora y que no encontraron las pertenencias de Lynn. A la mañana siguiente, más de 120 personas iniciaron una búsqueda, pero nunca encontraron a Lynn. Se observó que varias mujeres habían sido secuestradas antes de que les quitaran la vida en esa zona durante la última década aproximadamente. Aún se desconoce si estos casos están relacionados. No se hallaron más pistas y la Policía Estatal de Berkshire pide a quien tenga información sobre el paradero de Lynn que los contacte al 41349-91112. En 2012, MTV nos trajo el programa de televisión más intrigante y adictivo, lleno de drama, explosiones, tristeza, enojo y amor. Era Catfish, el programa de televisión, la serie de televisión estilo documental que expone la aterradora verdad de las citas en línea. La serie comenzó después del estreno de una película dirigida por Ariel Schulman, el hermano de Nev, quien fue víctima de una estafa de citas en línea. El término catfish describe a quien crea una identidad en línea falsa, usando fotos e información de otra persona.
Estas personas crean relaciones falsas con usuarios de redes sociales. El propósito de esto puede ser por diversas razones, como chantaje, fraude financiero, humillación o incluso un ex que quiere recuperar a su víctima. El programa de televisión sigue a Nev y a su copresentador Max Joseph mientras se reúnen con posibles víctimas de catfish e intentan llegar al fondo del siniestro escándalo. Rastrean al catfish, organizan encuentros o se presentan en sus puertas exigiendo respuestas. Las conclusiones están llenas de drama. A veces el catfish no era tal, otras veces era un ex o un desconocido que solo quería engañar a personas desprevenidas. Los finales de cada episodio suelen ser impactantes, inesperados y emocionantes. Es por esta razón que algunos fanáticos y espectadores no pudieron evitar preguntarse si algo de esto estaba planeado. Incluso cuestionaron la legalidad y seguridad de estas situaciones. Ninguna de las personas realmente sabe a lo que se va a enfrentar, a menos que sí sepan a lo que se van a enfrentar. Todo inició con una simple duda de los espectadores. ¿Catfish es tan falso?, cuestiona un usuario de Reddit. ¿Y cómo puede alguien decir que Catfish no está guionizado?, preguntó otro. Los usuarios dijeron, piénsalo, ¿cuántas personas señaladas como Catfish se quedarían de brazos cruzados mientras las filman, las confrontan y las avergüenzan? Era una pregunta necesaria pero arriesgada para el programa. Si alguien descubría que el programa estaba guionado, podría acabar la serie de telerrealidad más popular. Resulta que estos pensamientos y preguntas sí tenían algo de verdad, dejando a los espectadores con una sensación de decepción. Es el gran aspecto de confrontación del programa lo que atrapa a la audiencia. Las reacciones suelen ser explosivas, dramáticas y aparentemente reales. Estos impostores enfrentan sus falsificaciones y manipulaciones, mientras los espectadores los ven por primera vez tras una relación en línea. El ejecutivo de MTV, Marshall Eisen, trajo noticias devastadoras y respondió, ¿es real? Preguntas. Reveló que la serie no está completamente guionizada ni montada, pero algunos aspectos no se representan con precisión. Eisen continúa diciendo que no son un programa de emboscadas, así que los productores tienen que estar un paso adelante en todo momento. Lo que esto significa es que esos momentos de confrontación por primera vez, llenos de drama, impactantes e inesperados, en realidad son todo lo contrario. El programa muestra la confrontación como si fuera el primer encuentro y presenta a quien hace catfishing como sorprendido, aunque ya se habían reunido antes de grabar cada episodio. Los productores hacen su propia investigación y localizan a la persona, revelando la primera mentira, que Nev y Max no son quienes realizan la investigación que expone el posible escándalo. Luego, los productores organizan una reunión con el supuesto catfish, van directamente y hacen que firme una autorización. Luego hacen verificaciones de antecedentes para garantizar la seguridad de todos. No solo entrevistan a los responsables. Quienes escriben para el programa deben reunirse con productores, responder preguntas, firmar autorizaciones y pasar verificaciones de antecedentes. Por supuesto, todo esto se hace por razones de seguridad. También se verifica que las cartas sean genuinas y tengan una historia lo bastante dramática para que el episodio valga la pena. La causa oficial de la muerte de la enfermera Debbie Ann Wolf, de 28 años según la policía y un forense, fue ahogamiento accidental. Pero muchas personas, incluidos miembros de su familia, disputan este fallo ya que creen que fue víctima de un acto criminal. En ese entonces, ella vivía sola en una cabaña aislada en las afueras de Fayetteville, Carolina del Norte, acompañada solo por sus 2 perros, y a menudo pasaba tiempo junto al lago que había en la propiedad. Debbie se presentó a trabajar el día después de Navidad de 1985, pero faltó a su turno el día 27 sin llamar para dar una explicación. Sus compañeros se preocuparon e intentaron contactarla por teléfono sin obtener respuesta. Después llamaron a su madre, Jenny, quien fue con su esposo y un amigo, Kevin, a la cabaña para ver cómo estaba. Al llegar, se alarmaron al ver que los 2 perros de Debbie estaban sueltos en la propiedad, algo muy inusual. También les llamó la atención que el patio estaba cubierto de latas vacías de cerveza. Debbie no tomaba esa marca de cerveza y siempre mantenía su patio limpio. Pero esta no fue la única pista inusual que se encontró. El asiento del conductor estaba totalmente reclinado, lo cual era raro porque ella solo medía 1.60 metros. Estaba estacionado en un lugar inusual. El interior de la cabaña estaba desordenado, con objetos y el uniforme de enfermera de Debbie tirados en el suelo.
Extrañamente, una de sus compañeras de trabajo informó que el uniforme encontrado en la casa no era el que Debbie había usado en el trabajo el día 26. Ese día llevaba un uniforme de mangas largas, y lo recordaba porque ella le derramó café encima. El uniforme hallado en la casa tenía mangas cortas y el que usó en el hospital nunca se recuperó. Al revisar su contestadora, Jenny halló un mensaje extraño de un hombre que decía que solo quería saber cómo estaba, como ya había faltado a varios turnos, pero el mensaje fue dejado el día 27, el único día que no se presentó a trabajar. Contactaron a la policía, pero de manera inexplicable les dijeron que Debbie no podía ser reportada como desaparecida hasta que pasaran 72 horas, lo cual simplemente no es cierto. Cuando finalmente se realizó una búsqueda en la cabaña el 31 de diciembre, 4 días después no se hizo mucho esfuerzo y no revisaron el lago. El departamento del sheriff del condado de Cumberland respondió que creían que la familia ya había buscado en el lago, por lo que pensaron que no era necesario hacerlo. Como no se hizo nada más, Jenny decidió contratar a un buzo que resultó ser amigo de la familia, llamado Gordon Childress, quien, después de seguir marcas de arrastre en el lago, encontró el cuerpo de Debbie en un barril de aceite. La policía sacó a Debbie del agua, pero no recuperó el barril, que nunca se volvió a ver. Aunque hablaron sobre su posible recuperación, negaron la existencia del barril. 2 compañeros de trabajo de Debbie fueron considerados sospechosos, pero finalmente fueron exonerados, a pesar de la insistencia de Jenny de que uno de ellos le había quitado la vida desde entonces. Ambos fueron rechazados por ella, y la policía cerró el caso sin ninguna investigación adicional, dejando a su familia sin respuestas sobre lo que le sucedió ese día. En 1968, Geraldo Vidal era un abogado muy conocido en Buenos Aires, Argentina, y estaba casado con una mujer llamada Rafo. En mayo de ese año, los invitaron a una reunión familiar en Chescomás, a 75 millas de distancia. Como solo era un viaje corto en auto, decidieron ir. No se conoce la fecha exacta, pero una noche de mayo salieron de su casa alrededor de la medianoche. Primero se dirigieron a Maipú, donde tenían la intención de visitar a algunos de sus amigos. Para llegar, tomaron la autopista 2 y siguieron a otra pareja que también iba a Maipú a visitar familiares. La pareja en el otro auto llegó a su destino sin ningún problema, pero Geraldo y Rafo nunca llegaron, lo que causó preocupación entre sus amigos. La otra pareja volvió por el mismo camino para buscarlos, pero no hallaron rastro alguno. Fue hasta 2 días después que sus amigos recibieron noticias de Geraldo y Rafo, quienes los contactaron a través de la embajada argentina en la Ciudad de México. Esto desconcertó a sus amigos, ya que la Ciudad de México está a 4.000 millas de distancia, y se organizó para que la pareja fuera recogida en el aeropuerto Icesa de Buenos Aires a su llegada. Rafo estaba en tal estado de ansiedad que tuvo que ser llevada a una clínica local, y fue entonces cuando Geraldo relató su extraña experiencia mientras iban por la carretera esa noche. Él afirmó que justo antes de llegar a Chescomás, de repente se dieron cuenta de una densa niebla que se había asentado frente a su auto. Estaban desconcertados, ya que el clima había estado bien hasta ese momento, pero instantes después, su vehículo fue envuelto por la niebla. Pensaron que perdieron el conocimiento porque, tras lo que parecieron solo momentos, ambos despertaron confundidos e inestables. Ambos sentían como si hubieran estado durmiendo durante horas, pero esto no podía ser posible ya que habían estado conduciendo. Momentos antes, notaron dolor en la parte trasera del cuello, pero estaban ilesos. Salieron del auto y se dieron cuenta de que no tenían idea de dónde estaban. No reconocían la carretera en la que estaban estacionados. Al revisar el auto, Geraldo vio que tenía extrañas marcas de antorcha, como si hubiera pasado por un incendio. Estaban perdidos y decidieron conducir por la carretera para pedir indicaciones. Después de solo unos minutos, se encontraron con algunos peatones, pero apenas podían entenderlos debido a sus acentos tan marcados. Todo esto se explicó cuando les dijeron que ahora estaban en México, y la pareja comprensiblemente quedó en estado de shock, ya que no tenían ningún recuerdo de lo que sucedió esa noche ni de cómo llegaron a México, lo cual debería haber sido imposible. Fue entonces cuando viajaron a la Embajada de Argentina en Nuevo México, desde donde contactaron a sus amigos en Argentina.
Calcularon que habían perdido la memoria de al menos 58 horas, durante las cuales fueron reportados como desaparecidos. Su auto fue confiscado y nunca les fue devuelto después de ser enviado a Estados Unidos. Pero cuando aterrizaron en Argentina, les entregaron un auto nuevo de la misma marca y modelo, aunque sigue siendo un misterio de dónde provino ese vehículo. Nunca se ha encontrado explicación, y este caso, que muchos creen es teletransportación, sigue siendo un misterio que probablemente nunca se resuelva. 21 fue un programa de concursos de corta duración llamado Q, que estaba vagamente inspirado en el juego de cartas conocido como Blackjack. Dos concursantes eran colocados en cabinas de aislamiento y tenían que llegar a 21 antes que el otro. Se transmitió en televisión desde finales de los años 50 hasta 2000. Sería este mismo programa de concursos el que desató los infames escándalos de concursos de los años 50. Esto provocó demandas a productores, cancelación de programas populares, listas negras y un gran cambio en cómo la televisión maneja contenido y patrocinadores. En 21 el juego tenía 5 rondas. Los concursantes estaban en sus cabinas con audífonos, sin poder oír ni ver la puntuación del otro. El juego comenzaba cuando el primer jugador elegía cuántos puntos quería jugar. El presentador hacía la pregunta y si respondían correctamente, ganaban esos puntos. Los jugadores podían ganar el juego en tan solo 2 rutas. Los ganadores en el programa recibían un premio en efectivo. Aunque este simple concurso parecía real, algo escandaloso ocurría tras bambalinas y terminó abruptamente. Un día fatídico, cuando un concursante bien educado reveló el secreto. Carlos Dandorán ganó fama en este programa de concursos. Se le mostró como ejemplo de virtud e intelecto, pero todo era una fachada. Van Doren reveló que él, así como varios otros concursantes, recibían las respuestas con el fin de orquestar todo el programa. Al hacerlo, el programa de concursos más popular de los años 50 vio un aumento en los índices de audiencia y un incremento en la participación de los espectadores. Tras la confesión de Van Doren, varios otros concursantes también se presentaron, lo que resultó en un gran cambio cultural en la confianza del público en lo que se transmite por televisión para su entretenimiento. La confesión de Van Doren desató una oleada de indignación significativa. Fue tan grave que hubo investigaciones, audiencias en el Congreso y demandas judiciales. Fue la conspiración de manipulación de 21 la que esencialmente expuso una enorme red de corrupción presente dentro de la industria de concursos de programas de preguntas y respuestas. En 1999, Alberto Chalum, de 41 años, y el alcalde Lehman, de 37, ya eran conocidos por la policía en Nueva Jersey. Participaban en esquemas de manipulación de acciones tipo pump and dump. Esto se hace inflando artificialmente los precios de las acciones antes de venderlas rápidamente para obtener una gran ganancia. Y los inversionistas restantes terminan con enormes pérdidas cuando el precio de la acción se desploma como resultado. También se habían estado relacionando con ciertos miembros de sindicatos del crimen organizado, así que de ninguna manera eran ciudadanos ejemplares en su comunidad. Se sabe que el 25 de octubre de ese año, 2 amigos de Chalum planeaban visitarlo en la mansión de 11 millones en Bluebell Road del padre de su novia, y se iban a quedar a dormir esa noche. Intentaron contactarlo alrededor de las 8:30 de la noche, pero no pudieron localizarlo. A la 1 de la mañana aún no sabían nada de él. Fueron a la mansión para averiguar por qué Chalum no respondía a las llamadas. Sin embargo, al llegar a la casa, vieron una escena impactante. Ambos hombres fueron encontrados sin vida y estaba claro que habían sido atacados con una o más armas de fuego. Los descubrieron en el comedor de la mansión con el celular tirado cerca. Al procesar la escena, los investigadores no hallaron señales de entrada forzada y asumieron de inmediato que la mafia estaba involucrada. Pues antes, estos sindicatos ya cometieron muchos crímenes similares. Una pista que se encontró en la casa fue un rastro de gotas de material biológico que iba desde el comedor hasta la escalera. Se asumió que el atacante causó el rastro, ya que tenía material biológico en el antebrazo mientras subía las escaleras para buscar a alguien más presente en la mansión. Pero después se determinó que uno de los perros de Chalum había caminado sobre el material en el comedor antes de subir las escaleras. El perro no resultó herido. Los investigadores sabían que resolver el caso sería difícil desde entonces. Ambos tenían negocios en varios países y por su participación en el crimen organizado probablemente hicieron varios enemigos.
Shalom había trabajado para una empresa que terminó defraudando a los inversionistas por alrededor de 100 millones y Lehman tuvo que pagar $630,000 a la Comisión Federal de Valores y Bolsa en 1998 después de que fue declarado culpable de manipular las acciones de una empresa. Sus acciones costaron a los inversionistas cerca de 12 millones. Se especuló que ambos hombres colaboraban con la policía y que sus vidas habían terminado. Para asegurar que otros miembros de los sindicatos del crimen organizado no fueran implicados en ninguna actividad ilegal, Shalom tenía lazos con Felipe C. Abramo, líder de un grupo que trabajaba para una familia criminal local. Esa familia ha sido identificada como involucrada en fraude de acciones. Y si Shalom hubiera empezado a hablar con la policía, habría tenido un gran objetivo sobre su espalda. Pero después se determinó que ambos hombres estaban involucrados con mafiosos rusos, y se creía que en algún momento sus vidas habían sido amenazadas. Este caso sigue sin resolverse. Si tienes información, contacta a la División Criminal del FBI en Nueva York al 212-384-1000. Salem, Massachusetts, es conocida por los juicios de brujas de 1692 y 1693. Pero también fue el lugar de un misterio que ha permanecido sin resolverse durante siglos. Y la verdad del asunto probablemente nunca será descubierta. Involucra a una mujer llamada Ellen Caroline Brown, conocida por sus amigos y familiares como Carrie. Era una gran admiradora de la obra de William Shakespeare y se dice que podía recitar muchos de sus escritos de memoria. Pero también ganó mala reputación cuando empezó a beber en exceso y no pasó mucho tiempo antes de que se volviera dependiente del alcohol. El problema era que normalmente no tenía mucho dinero para comprar alcohol, así que recurrió a trabajar en la calle. Por eso, pasó varias temporadas breves en la cárcel, sobre todo en la isla Blackwell. Pero cada vez que la liberaban, regresaba al salón del cuarto distrito, donde ejercía su oficio. Tras gastar casi todo su dinero en bebidas, la mayoría de las noches dormía en casas de 2 centavos que cobraban poco por un lugar para dormir, pero su vida no siempre fue tan tumultuosa. Carrie originalmente era de Inglaterra e inmigró a los Estados Unidos con sus padres cuando aún era joven. Se mudaron a Brooklyn, Nueva York, donde ella inició una relación con el marinero Charles Brown. Se casaron y después se mudaron a una casa en la calle Beckett en Salem. Como Charles tenía lazos familiares cercanos en la zona, ella a menudo se quedaba sola en Salem mientras Charles estaba en el mar. Su familia la ayudaba y, según relatos, era feliz. Asistía a la iglesia y, por su trabajo ahí, pronto ganó el respeto de los demás feligreses. Tuvo 2 hijas, pero tras 10 años de matrimonio, comenzó a beber y su actitud cambió. Se dice que se volvió una borracha agresiva que desquitaba sus frustraciones con Carlos y sus hijos. No sorprende que el matrimonio se desmoronara, pero esto ocurrió hasta que la familia regresó a Nueva York. Los niños regresaron a Salem y crecieron con la familia de Carlos. Poco después, murió navegando por la costa de África. Esto dejó a Carrie en la miseria y trató de iniciar una carrera como actriz, durante la cual estudió a Shakespeare. Por su hábito de beber, solo actuó en pocas obras antes de trabajar en la calle, lo que fue su perdición. Alrededor de las 11 de la mañana, el 23 de abril de 1891, visitó el Hotel East River en Manhattan, donde se suponía que iba a encontrarse con un cliente que fue descrito como de 32 años, 1.73 metros de altura, complexión delgada y bigote claro. El personal del hotel pensó que era alemán y dijo que vestía abrigo oscuro, pantalones y sombrero derby negros. A la mañana siguiente, Carrie fue encontrada sin vida en la habitación alquilada tras haber sido atacada con una hoja y sus heridas eran horribles. Un hombre argelino llamado Amir Ben fue arrestado por el crimen y pasó 11 años en prisión antes de que se descubriera que era inocente y fuera liberado. El hombre misterioso con quien Carrie entró a ese hotel esa noche nunca fue identificado y su caso nunca se resolvió. Home y Garden Television nos trajo uno de los programas de telerrealidad de remodelación de casas más intrigantes, que presentó una premisa bastante extraña en la serie: ¿lo amas o lo vendes? Propietarios desesperados por renovar ven cumplido su deseo cuando el equipo llega. La serie emplea expertos en bienes raíces, decoradores, diseñadores y contratistas para rediseñar y construir la casa soñada de los residentes.
El giro llega justo al final de cada episodio, cuando se revela la remodelación final y los propietarios se quedan con una emocionante decisión. ¿Les encantará y seguirán viviendo en su casa ahora renovada? ¿O decidirán ponerla a la venta y comprar una nueva mejora? La anticipación crece durante el episodio, mientras los espectadores observan y tratan de adivinar su decisión. Sin embargo, como con cualquier programa de telerrealidad, muchos espectadores no pueden evitar preguntarse si todo está arreglado. La desconfianza hacia los medios viene de experiencias previas donde nuestros programas de telerrealidad favoritos no eran tan reales como creíamos. Hace 9 años salió a la luz un escándalo de pequeña escala. Fue en Ask Reddit donde un usuario, Chet Once, planteó la pregunta: personas que han estado en programas de telerrealidad, ¿qué está arreglado y qué no? Esta pregunta generó muchos comentarios y expuso varios programas. Uno de ellos fue Love It or List It, con un usuario de Reddit sugiriendo que su tía y su tío fueron participantes. Según ella, ambos finales, quedarse o vender, son grabados. Cuando el episodio estaba listo para transmitirse, la cadena decidía cuál reacción era mejor y cuál generaría más interacción en ese caso en particular. La tía y el tío adoraron la renovación y optaron por vivir ahí. Pero el programa transmitió la versión editada del proceso de decisiones grabado. Otro comentarista explicó que el programa funciona bajo un principio inesperado, que supuestamente es el siguiente: los dueños del programa realmente no quieren vender su casa. Solo buscan una renovación gratis y tal vez salir en televisión, pero no es gratis. Amar o vender. Solo pagan el 50% del trabajo realizado, mientras que los productores hacen lo que quieren en la casa, sin importar los deseos del propietario. Se espera que los habitantes se muden durante las renovaciones. Luego, el equipo procede a grabar varios episodios, lo que hace que se atrasen en su carga de trabajo. Los residentes se han visto obligados a vivir en casas sin terminar durante meses mientras esperan a que el equipo regrese. Fueron prácticas como esta las que llevaron a Dina Murphy y Timothy Sullivan a demandar al programa después de aparecer en un episodio de 2015 listado por Levitor. Ambos demandantes señalaron el mal trabajo y prácticas injustas como motivo para rechazar los ataques de productores y contratistas. Aunque existen casos como estos en el programa de telerrealidad, también se transmiten algunas reacciones genuinas. Algunas parejas sienten gran alegría tras las renovaciones que transformaron sus casas soñadas. Pero aún así, hay algo de fabricación oculta dentro de esta serie. Uno de los aspectos más frustrantes para los investigadores es cuando saben que alguien afectado por el crimen tiene información clave para resolver el caso. Prefieren guardar silencio y el misterio continúa sin resolverse. Esto es exactamente lo que sucedió durante un caso que tuvo lugar en Croydon, Inglaterra, en la década de 1920. La única testigo sobreviviente decidió no decirle a la policía lo que sabía. Y como ella ya falleció, es poco probable que el crimen alguna vez se resuelva. El caso involucra a 3 miembros de la misma familia: la adinerada Violeta Amelia Sidney y sus hijas Vera y Gracia, quien está casada con Edmundo Duff. La pareja vivía en South Park Hill Road y en abril de 1929 Edmundo viajó de pesca a Hampshire. Regresó a casa el 26 de abril después de cenar con su esposa y empezó a quejarse de que se sentía enfermo. Temía que tuviera intoxicación alimentaria u otra cosa similar. Llamó a un médico que acudió rápidamente a la casa, pero después de un examen minucioso, no pudo encontrar la causa de los síntomas de Edmund. Su condición solo empeoró durante la noche, y para la mañana ya había fallecido. Para asegurarse de que no hubiera habido juego sucio, se realizó una autopsia, pero no se encontró nada fuera de lo común y no se pudo determinar la causa de su fallecimiento. El caso solo se volvió más extraño cuando Vera comenzó a mostrar los mismos síntomas en febrero del año siguiente, y al igual que Edmund, no sobrevivió. Una vez más, no se descubrió nada extraño y se asumió que había fallecido por causas naturales. Luego saldría a la luz que Vera le había pedido al cocinero de la familia, el señor Noax, que preparara un tipo de sopa muy específico, la cual se hizo un martes. Se aseguró de hacer más de lo necesario para que la sopa sobrante pudiera usarse en un guiso al día siguiente. Cuando la sopa estuvo lista el martes, la señora Noakes tomó media taza para probar el sabor. Esa noche ella se enfermó cuando un visitante probó el guiso al día siguiente.
Ellos también se enfermaron, pero se recuperaron una semana después. Se cree que alguien agregó arsénico a la sopa el martes y que se diluyó el miércoles. Agregaron más para asegurarse de que se hiciera lo necesario. Violeta quedó comprensiblemente angustiada por la muerte de su hija y en un momento tomó algo de medicamento porque también había empezado a sentirse mal. Aproximadamente un mes después de que Vera perdió la vida, en cuestión de horas, Violeta se angustió cuando se enfermó gravemente y ella tampoco sobrevivió. Se determinó que Edmundo y Violeta habían perdido la vida por arsénico, envenenando a Edmundo a través de su bebida de la cena y a Violeta mediante su medicamento. Ella le dijo a un familiar que su medicina sabía muy amarga y sospechaba de alguien de haberla envenenado, pero no quiso decir quién. El caso desconcertó a la policía porque nadie en la familia tenía motivos para querer matar a otro. Y como la señora Noakes también se había enfermado por el veneno, era muy poco probable que ella fuera la culpable, ya que no ingeriría arsénico voluntariamente, y si fuera culpable, sería la primera sospechosa. Grace heredó miles de libras después de que Vera y Violet fallecieron, pero nadie heredó nada de Edmund. Se cree que Violet tenía razón en su suposición de que alguien estaba envenenando a la familia, pero como decidió guardar silencio, nunca se identificó al responsable y el caso nunca se resolvió. Muchos hemos oído historias de terror sobre estudiantes en vacaciones de primavera, pero sigue siendo una tradición anual en Estados Unidos. Es un momento para que jóvenes de todo el país celebren y se diviertan. Cada año escuchamos historias de estudiantes que mueren de distintas formas en las vacaciones de primavera. Uno de esos casos es el de Susan Jack, una joven de 18 años de Connecticut, que en abril de 1986 viajó con un grupo de 10 estudiantes a Fort Lauderdale, Florida, para divertirse. Luisa, su madre, estaba preocupada por el viaje, pero dejó que Susan fuera y le dio dinero extra tras advertirle que permaneciera con el grupo. Según algunas fuentes, llegaron a Florida el 18 de abril y se hospedaron en el Hotel Mark 2100. Las primeras noches aparentemente salieron según lo planeado, pero el 26 de abril ocurrió algo que aún no se ha explicado. A las 2:30 a.m., Susan les dijo a sus amigas que daría un paseo por la playa, ignorando el consejo de su madre. Salió sola y nunca regresó, y fue hasta 3 días después, el 29, que la encontraron. Y sus padres recibieron la devastadora noticia de que la habían encontrado sin vida en un canal cerca de Delray Beach, que está a unos 35 millas del hotel. El departamento de policía de Fort Lauderdale y la oficina del sheriff de Palm Beach iniciaron una investigación. No encontraron a nadie que viera a Susana tras salir del hotel esa noche. Y para complicar aún más el caso, una autopsia no pudo determinar la causa de su fallecimiento. La mejor amiga de Susana, Cara Buckley, le dijo a la policía que le rogó que no fuera sola a la playa, pero Susana estaba decidida y no cambiaría de opinión. Sus amigas han especulado que en realidad quería salir para ver a un grupo que conocieron antes esa noche. Era seguro que el robo no fue el motivo, ya que ninguna de sus joyas faltaba, pero también se determinó que no terminó en el agua por accidente. Fue entonces cuando una mujer contactó a la policía para informar que vio a Susana en el restaurante Howard Johnson a las 4 de la mañana. Esa mañana, en compañía de un hombre rubio, ella escuchó parte de su conversación en la que el hombre le preguntó a Susana si usaba un traje de baño de 1 o 2 piezas. El hombre nunca fue identificado y no se ha presentado para limpiar su nombre. Si usted o alguien que conoce tiene información que pueda ayudar a los investigadores en el caso de Susana, se le pide que contacte al Departamento de Policía de Fort Lauderdale al 761-5700. Blackjack Ketchum, cuyo nombre real era Tomás Eduardo Ketchum, fue un forajido nacido en Sensaba, Texas, en 1863. Llevó a cabo muchas de sus fechorías junto a su hermano Sam, quien en 1890 lo acompañó al Valle del Río Pecos en Nuevo México, donde consiguieron trabajo como vaqueros. Se mudaron a esa zona en la época en que se estaban construyendo los ferrocarriles, y era una época lucrativa para los forajidos, ya que el dinero a menudo se transportaba en los trenes, con solo una seguridad mínima, lo que los convertía en un blanco fácil para un pago rápido. Sin duda habría sido un trabajo mucho más sencillo que ser vaquero.
Y no pasó mucho tiempo antes de que los dos hermanos convencieran a sus nuevos amigos de dejar el trabajo honesto atrás para llevar una vida diferente. Como asaltantes de trenes, Jack y Sam ya habían realizado algunos robos de trenes en Texas, así que rápidamente informaron a su banda sobre lo que podían esperar. Llevaron a cabo su primer atraco justo a las afueras de Nut, en Nuevo México, llevándose una buena cantidad de dinero. Según la mayoría de las fuentes, no se debía subestimar a los dos hermanos, como lo demostró un incidente que ocurrió el 13 de junio de ese año. El 12, Jack y Sam llegaron a Liberty y un comerciante les ofreció una habitación. Al día siguiente, el dueño vio que su tienda fue robada y los hermanos habían desaparecido. Se dio la alarma y un grupo de 4 hombres salió a buscar a los culpables, pero cuando los encontraron, se arrepintieron de inmediato. Durante un enfrentamiento en la Plaza Largo Arroyo, 2 de los hombres fueron rápidamente eliminados por los hermanos y los otros 2 huyeron para alertar a las autoridades. Pero incluso con sus identidades conocidas, nunca fueron arrestados, pero no todos los robos salieron como lo planeaban. La banda, ahora llamada del agujero en la pared, decidió realizar otro robo en Twin Mountain. Pero Jack no estuvo presente durante el trabajo y Sam fue arrestado después de resultar herido. Perdió la vida bajo custodia, pero esto no disuadió a Jack de seguir delinquiendo. En cambio, decidió robar otro tren el 16 de agosto de 1899, pero esta vez no salió bien librado. Cuando le dispararon y lo hirieron en el brazo, un grupo de hombres lo encontró tirado en el suelo. Gravemente herido, fue llevado a Trinidad, en Colorado, donde recibió tratamiento, pero no pudieron salvarle el brazo y se lo amputaron. Luego fue arrestado y juzgado en Clayton, Nuevo México, y recibió la pena de muerte. Fue ejecutado el 26 de abril de 1901. Se decía que después de cometer un robo, a menudo enterraba sus ganancias mal habidas. Pero la verdad es que hasta el día de hoy nadie sabe exactamente dónde están. Eugilino y Bedino Vivaldi eran 2 hermanos que en el siglo XIII tenían una inclinación por la exploración. Y su último intento de encontrar la India ha consolidado su lugar en la historia de desapariciones misteriosas. La pareja venía de Italia y en ese momento esa ciudad tenía un problema con la tierra. Las rutas del comercio de especias de la India fueron saqueadas por el sultán Al-Ashraf Jalil y quedaron inutilizables. Era necesario establecer una nueva ruta para que el comercio pudiera continuar o la zona enfrentaría una grave crisis económica. Los hermanos Vivaldi parecían la opción perfecta, ya que su familia era conocida por ser marineros experimentados y se habían convertido en excelentes navegantes. Obtuvieron fondos para una expedición marítima de los comerciantes locales, y se decidió que navegarían alrededor del extremo sur de África, con la esperanza de llegar a la India. Nadie había intentado esto antes, pero los hermanos estaban seguros de que tendrían éxito una vez que reunieran a unos 150 hombres y todos los suministros que necesitaban. Zarparon de Génova en mayo de 1291. La expedición estaba compuesta por 2 galeones, que según algunas fuentes, fueron enviados al San Antonio y Alegranza, respectivamente, aunque esto ha sido disputado por algunos historiadores. Pero se sabe que navegaron a Mallorca, Barcelona, Almería y Valencia, entre otros lugares, antes de llegar a Sudáfrica. Y luego cruzaron el estrecho de Kuta, que ahora es el estrecho de Gibraltar, antes de avanzar lentamente por la costa africana hacia la punta. El viaje había salido perfectamente según lo planeado hasta ese momento, pero lo que sucedió después es un evento que sigue envuelto en misterio hasta el día de hoy. Es seguro que los barcos pasaron por una zona llamada Gazora, que está cerca del Cabo Jubi, en Marruecos, pero nunca se reportaron más avistamientos de la expedición. Cuando la noticia de la desaparición de estos 2 exploradores llegó a Italia, la gente empezó a especular sobre lo que podría haberles pasado y se propusieron muchas teorías, mientras que otros creían que algún día regresarían. Galvano Fiamma, un fraile dominico, escribiría eso. En 1340, una embajada etíope que había viajado a Génova se encontró con un grupo de genoveses que se habían quedado en Etiopía y declararon que eran parte de una expedición que se había perdido. Tenían demasiado miedo de emprender el viaje de regreso a Italia, así que eligieron quedarse en Etiopía indefinidamente. Los historiadores encontraron más posibles menciones de la expedición en el Libro del Conocimiento, cuyo autor sigue siendo desconocido. En sus páginas está escrito que un grupo de marineros que sobrevivieron a un naufragio fueron rescatados y llevados a una zona que se cree que está en Etiopía.
El autor del libro contaría que, mientras estaba en lo que ahora es Mogadiscio, conoció a un hombre genovés llamado Sor León, quien afirmó que estaba en busca de su padre. Se señaló que el hijo de Eugilino, cuyo nombre era Sor, había viajado buscando a su padre, y se cree que lo logró, al menos hasta Mogadiscio. Espectadores de todo el Reino Unido se acomodaron en sus sofás para ver sus programas favoritos de todos los tiempos como Countdown, The Chase, Eggheads, Mastermind, Come Dine With Me y muchos más. Cada programa presentaba nuevos concursantes, conceptos y premios. Estos concursos eran un elemento básico en muchos hogares británicos, que recibían a miles de espectadores diariamente y una gran cantidad de dinero de los concursantes desde casa para los televidentes. Estos concursos les daban la oportunidad de ver la autenticidad de los concursantes, sus interacciones y sus reacciones al ganar o perder. Estos canales no solo eran dramáticos, también atractivos y ofrecían concursos telefónicos para que los espectadores en casa pudieran ganar. Por otro lado, el timbre en los estudios ponía la piel de gallina a los operadores, quienes pensaban, ¿seré yo el próximo ganador? Todo era sin procesar, realista, bien expuesto, o al menos eso pensamos durante varios años. Los espectadores veían cómo los concursantes que llamaban celebraban con alegría al ser anunciados como ganadores, o esos suspiros resignados cuando cometían un error crucial. Sin embargo, en los concursos de televisión del Reino Unido, estos eventos no eran reales, sino parte de una conspiración entre varios programas. Una multitud de espectadores comenzó a cuestionar la autenticidad de estos programas, lo que llevó a la British Broadcasting Corps a iniciar una investigación. Pronto fueron alertados de un escándalo nefasto que se mantenía en secreto, lo que llevó a especulaciones y acusaciones extravagantes. Todo comenzó en 2007, cuando se llevó a cabo una cancelación masiva de concursos televisados tras la posible exposición de un asunto secreto. Siguió una investigación exhaustiva que llevó al descubrimiento de que varios concursos de radio y televisión eran completamente falsos. Una investigación interna reveló inicialmente 7 casos en los que estos supuestos reality shows estaban arreglados, con delitos inquietantes como miembros del personal del estudio llamando y, entre comillas, ganando la competencia. Sugerían que los ganadores eran falsos. También hubo anuncios de ganadores falsos en los que ni siquiera existía tal concurso. Lo que sacudió a la comunidad de la televisión en vivo fue el descubrimiento de que varios de estos programas no eran en vivo en absoluto, sino que habían sido pregrabados y posiblemente editados para aumentar el efecto que tenían en sus espectadores. La televisión británica no es la única culpable de manipular, montar y guionizar. La televisión de Estados Unidos también ha tenido varios escándalos, provocando olas de controversia en la comunidad de competencias en vivo y desalentando al público de participar en estos grandes concursos. Vendida como franca y sin adornos, cuando en realidad es todo lo contrario. El precio correcto tuvo un resurgimiento en 1972, después del programa de concursos del mismo nombre que se transmitió de 1956 a 1965. El programa de concursos presenta a varios concursantes compitiendo en un juego en el que deben determinar el precio de premios o productos. Las respuestas correctas les hacen ganar ese premio. La conspiración ha dejado a los espectadores insatisfechos, no por el juego, sino por cómo se eligen a los concursantes. Nos hacen creer que cada selección es al azar y espontánea, pero esto no es exactamente lo que sucede. En 2013, el productor de El Precio Correcto, Stan Blitz, fue entrevistado por The New York Post solo para que él revelara el aspecto más inesperado del programa. Resulta que las selecciones en realidad no son tan aleatorias. Son elegidas específicamente por Blitz en un proceso de 2 horas. El productor explica que entrevista a cada posible concursante antes del programa y basa su decisión en una variedad de factores. Uno de esos factores es qué tan estadounidenses son. Si son totalmente americanos, como dijo, los pone en la cima de los posibles concursantes. La siguiente característica que el programa examina es la apariencia. Si lucen limpios, ordenados y aptos para televisión, se añaden de inmediato a la lista. Estas primeras impresiones solo agregan los nombres de la audiencia a la lista, pero no garantiza que permanezcan. Cuando el programa comienza con el grupo previamente seleccionado de concursantes, el productor observa a la persona que apareció en la lista. Él observa cuidadosamente su comportamiento y cuán alegres son. Si no sonríen, ríen, animan o aplauden, quedan descalificados de la lista potencial. La idea es que participen en el juego las personalidades más destacadas, explosivas y graciosas.
Esto busca aumentar vistas, audiencia y hacer el programa más atractivo. Los concursantes deben llenar una solicitud previa, declarando ser mayores de 18 años y no trabajar para CBS ni empresas relacionadas. Hay varias reglas que rigen este programa de concursos. De hecho, hay demasiadas para seguir en una competencia televisada supuestamente espontánea, que consiste en concursantes desprevenidos. Así que el precio está arreglado, pero quizá no de la manera que esperabas. Muchas gracias por vernos. Si te gustó este video, asegúrate de darle like. No olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos. Pero mi nombre es Top 5 Desconocidos y los veré en el próximo video.